Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a finalizar el estudio del capítulo 4, en el cual estamos construyendo la relación entre los esfuerzos que vimos en el capítulo 2 y las deformaciones que vimos en el capítulo 3, usando como elemento de relación las características del material que estamos trabajando. Recordemos que cuando nosotros empezamos a estudiar esta relación y a construirla, hicimos unas suposiciones. Entonces suponíamos que nuestro medio era continuo, isotrópico y uniforme y homogéneo además. Pero también le agregamos dos condiciones que nos ayudaron a construir las ecuaciones y los modelos constitutivos que nos ayudaban a entender de una mejor manera la ley de Hooke, que estas restricciones eran relacionadas con la temperatura. Entonces, la primera restricción, recordemos, era que nuestros procesos de formación y por consiguiente de generación de esfuerzos eran procesos que se desarrollaban bajo ambientes adiabáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay intercambio de calor entre el exterior del sólido y el interior del sólido y su frontera, y en procesos isotérmicos, que esa era la segunda restricción, y esto quiere decir que no existen cambios de temperatura, es decir, que estábamos trabajando bajo una temperatura constante. En esta ocasión ya vamos a levantar una de esas restricciones que tiene que ver con la temperatura, y es que ya vamos a empezar a trabajar con procesos cuya temperatura no es constante, es decir, hay un cambio de temperatura por alguna razón. Entonces, en esta sesión vamos a realizar el estudio de la sección 4.9 del libro que estamos estudiando, que es cómo se ven modificadas las leyes de Hooke, teniendo en cuenta los efectos térmicos que se tienen en materiales isótopos o isotrópicos. Entonces vamos a comenzar con esa definición. Entonces vamos a suponer que tenemos un sólido el cual ya tiene una temperatura actual y una temperatura de referencia que vamos a trabajar. Entonces, al tener dos temperaturas diferentes, una actual y una de referencia o una inicial, ya no estamos hablando de temperaturas constantes, sino que vamos a tener un cambio de temperatura entre la condición inicial y la condición actual. Y ese cambio de temperatura lo expresamos por este delta T. Recordemos que cuando un sólido es sometido a un cambio de temperatura, ya sea elevación de ese cambio que se eleva la temperatura o que se disminuye la temperatura, entonces vamos a tener evidentemente un cambio de volumen. Se puede dilatar o se puede contraer. Entonces, en este caso, la dilatación cúbica, que es el cambio del volumen de nuestro sólido en últimas, y es la que nos indica nuestro cambio de volumen dependiendo de las deformaciones longitudinales. Entonces lo podemos expresar como una función que depende del cambio de temperatura. Entonces, como podemos ver en la fórmula, la dilatación cúbica, que es el cambio de volumen con respecto al volumen no deformado, se puede hacer tender o puede ser similar o aproximarse a una constante de dilatación térmica que tenga que ver con el volumen por el cambio de temperatura. Este cambio de temperatura, recordemos que lo podemos tener en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Entonces, este alfa sub B representa el coeficiente de dilatación térmica volumétrica, y este valor depende de cada material. Entonces, como podemos ver en las tablas, hay algunos valores para ciertos metales y para ciertos sólidos, como en el caso del concreto, y también existen para algunos fluidos, pero como nosotros no estamos trabajando con fluidos, entonces solamente nos vamos a centrar en el caso de los sólidos. Entonces, como podemos ver, podemos encontrar valores de alfa en grados Celsius o en grados Fahrenheit, que son los más usados en el estudio de los sólidos. Ahora, como estamos trabajando con un material isotrópico, entonces el material isotrópico se tienen que
las deformaciones dadas por dilataciones y contracciones térmicas son iguales en la misma dirección. Si nosotros nos devolvemos, vemos que solamente hay una constante alfa. Si nuestro material es isotrópico, entonces la constante alfa va a servir para la dirección X, la dirección Y y la dirección Z, porque estamos trabajando con un material isotrópico. Entonces, al tener en cuenta eso, de que la deformación por el cambio de temperatura va a provocar igual deformación en cada una de las direcciones, podríamos decir que la deformación térmica es igual a la deformación térmica a lo largo del eje X, que es igual a la deformación térmica a lo largo del eje Y y que es igual a la deformación térmica a lo largo del eje Z. Ahora, si nosotros reemplazamos todas estas deformaciones en la fórmula de dilatación, que es en última la suma de deformaciones, entonces estaríamos sumando la deformación X más la deformación Y la deformación Z, todas térmicas. Entonces tendríamos que la dilatación cúbica E es igual a 3 veces la deformación térmica. Y esto es igual a la constante de dilatación volumétrica por la temperatura por el cambio de temperatura. Entonces, teniendo en cuenta que la deformación longitudinal está dada no solamente por el cambio de temperatura, sino también porque yo le estoy aplicando fuerzas a mi sólido, entonces se tiene que la deformación en cada dirección va a ser la suma de la parte elástica, porque recordemos que estamos trabajando con sólidos elásticos, esa restricción no la hemos levantado, y le aumentamos o le adicionamos la parte térmica. Entonces, en cada uno de los ejes vamos a tener dos partes en nuestra deformación, una provocada por las fuerzas, que es la elástica, y una provocada por el cambio de temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la deformación longitudinal elástica, que es la primera parte de esta fórmula en el caso de la deformación en X, es deformación longitudinal en X. Esta sería la parte elástica, que sería la primera parte de la fórmula o el primer término de la ecuación, más mi coeficiente por el cambio de temperatura. Lo mismo hacemos con la deformación longitudinal en el eje Y. Y lo mismo pasa con la deformación longitudinal en el eje Z. Ahora, como podemos observar en las fórmulas, el cambio de temperatura no va a afectar a las deformaciones angulares, en este caso las ingenieriles, ni tampoco por relación va a afectar a las deformaciones angulares matemáticas. Entonces, si nosotros despejamos los esfuerzos de estas fórmulas anteriores, es decir, tratamos de construir la ley de Hooke generalizada, entonces vamos a tener que los esfuerzos sigma son igual a la matriz constitutiva que siempre hemos hablado, que es esa matriz que queda multiplicando a mis deformaciones, pero en este caso el vector de deformaciones ya se ve modificado por algo, que serían las deformaciones finales, que serían elástica más térmica, menos la deformación sub cero, o a la cero más bien, que sería la deformación térmica. Ese vector de deformación térmica está formada únicamente por los términos de las deformaciones longitudinales térmicas y los últimos términos van a ser cero. Entonces, en notación tensorial, porque hemos estado trabajando algunas fórmulas también en notación tensorial, tendríamos que la formulación anterior se podría expresar de la siguiente forma. Este delta de Kronecker nos indica que este término solamente va a aparecer cuando tengamos a I igual a J. Por eso este término solamente aparece cuando estamos hablando de deformaciones longitudinales. Recordemos que en la matriz de esfuerzos y en la matriz de deformaciones, la diagonal de la matriz de deformaciones, que es E11, E22 y E33, constituyen al epsilon X, epsilon Y y epsilon Z, o sea, a las deformaciones longitudinales. Y el resto de términos de la matriz de deformación constituye
los términos que nos describen las deformaciones angulares, ya sea las deformaciones angulares ingenieriles o matemáticas, dependiendo de los términos que estemos trabajando. Y los esfuerzos, pues al despejar de esta fórmula, pues quedarían representados de esta manera. Ahora, como nosotros ya hablamos de tensión plana y de deformación plana en procesos isotérmicos, entonces también tenemos que describir los procesos de tensión plana y deformación plana en el caso de procesos que ya no son isotérmicos, pero que conservan las propiedades físicas de isotropía, homogeneidad, continuidad y uniformidad, y que no existe intercambio de calor entre el exterior y el interior del sólido, por ahora. Entonces, en el caso de tensión plana, recordemos que en la tensión plana nosotros teníamos que el esfuerzo sigma z es igual al esfuerzo tau xz y es igual al esfuerzo tau yz y eso es igual a 0. Entonces, en este caso solamente tendríamos los tres esfuerzos expresados por la ley de Hooke generalizada y las tres deformaciones longitudinales, dos de ellas derivadas directamente de las fórmulas de deformación y la deformación angular en el plano en el que se desarrolla, pues, en el que estamos aplicando los esfuerzos, que en este caso es en el plano XY. Y en el caso de formación plana tendríamos lo mismo. Entonces, en el caso de formación plana, nosotros sabemos que la deformación epsilon z es igual a 0. Por eso en la tercera ecuación nos queda 0 igual a toda esta fórmula, más la deformación longitudinal térmica, que esa sí no se suprime. Recordemos que el hecho de que no exista una deformación longitudinal epsilon z no quiere decir que no exista la deformación longitudinal térmica. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces por eso le sumamos a la tercera ecuación de la deformación plana la expresión relacionada con la deformación térmica. Entonces, en este caso, tendríamos que los gamma relacionados con ese eje en el que nos están desarrollando deformaciones, que son las deformaciones angulares en los planos YZ y XZ, van a ser iguales a 0, y la deformación angular en el plano XY pues va a existir. Y entonces, despejando de estas cuatro fórmulas que tenemos acá, tenemos tres fórmulas de deformación longitudinal y una fórmula de deformación angular, en este caso la ingenieril. Entonces tendríamos que los esfuerzos, usando la ley de Hooke generalizada, estarían expresados de esta fórmula. Y este sigma z sale de despejar de la tercera fórmula, que tenemos epsilon z igual a 0, sale despejar sigma z, simplemente. Entonces, de aquí, de esta tercera ecuación despejamos sigma z y nos queda esta última ecuación que vemos al final de la diapositiva. Si tenemos procesos que son isotérmicos, pues este término, el último término de sigma z, se hace 0. Y en el caso de tensión plana, si nosotros queremos expresarlo en forma matricial, entonces el vector de deformaciones térmicas estaría expresado como epsilon 0 es igual a alfa por delta t, y recordemos que ahí solamente existen pues deformaciones longitudinales en los ejes X y la deformación angular que no se ve afectada por ese valor. Y en el caso de deformación plana, pues se tendría una expresión similar, solo que este factor se ve afectado por el efecto Poisson. Y lo mismo tendríamos a epsilon x y a epsilon y, que sean afectadas por el cambio de temperatura, y la deformación angular, que no sea afectada por el cambio de temperatura. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.